Hola, bienvenido nuevamente a tu canal de YouTube de Recursos Humanos. Hoy veremos resolución de casos. El caso que vamos a ver es la contratación del gerente de Recursos Humanos. Este caso consiste en que tenemos una empresa con 450 empleados que necesitan incorporar a su plantilla un gerente de Recursos Humanos debido a que ese puesto está vacante hace algún tiempo. A su vez, esta posición va a reportar al gerente general y va a tener a cargo diversos puestos dentro de la gerencia. Las consignas que te proponemos para este caso es realizar la descripción del puesto, indicar cuál es el proceso de reclutamiento que vamos a utilizar, cuál es el método de selección que utilizaríamos y cuáles son los costos laborales anuales de un asistente de gerencia que tiene un salario de 24.000 pesos mensuales. Comencemos con el desarrollo. Cuando hablamos de descripción de puestos, sí, tenemos que poder distinguirlo entre molar y molecular. ¿Dónde va a estar la diferencia entre una descripción de puestos molar y una descripción de puestos molecular? Por un lado va a estar en la especificidad de la posición, en función de la diversidad de tareas y en función de las toma de decisiones. ¿Sí? Un diseño de puestos molares es un diseño muy breve, en donde únicamente nos vamos a concentrar en las funciones, las tareas, el objetivo del puesto, las competencias y los requisitos. Y una descripción molecular es mucho más amplia, es mucho más importante. Vamos a tener que tener en cuenta otros factores que vamos a ver dentro de un ratito, debido a que si uno piensa en un gerente, un asistente, un gerente de recursos humanos o cualquier otra gerencia que se nos presente, lo hace en función de una posición que es totalmente independiente, totalmente profunda en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la diversidad de tareas. Por lo tanto, nosotros podemos mencionar o podemos decir que esta posición es una posición, un puesto profesional, ¿sí? Entonces, como tanto, tenemos que realizar una descripción de puestos molecular. La descripción de puestos molecular comprende varios ítems, ¿sí? Iniciando por los datos de identificación. Cuando pensamos en los datos de identificación, hacemos referencia a el nombre del puesto, el lugar que ocupa en el organigrama, quiénes son los subordinados, a quién va a reportar, cuál es el tipo de salario que vamos a pagar y el valor, si es una posición dentro o fuera de convenio. Eso en cuanto a los datos de identificación. Después tenemos los datos de control. Los datos de control hacen referencia a quién fue la última persona que realizó la descripción de puestos y en qué fecha fue, debido a que en una empresa normal deberían actualizarse de manera anual las descripciones de puestos. Después tenemos las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones de trabajo es cantidad de horas que va a trabajar, tipo de posición. Cuando hablamos del tipo de posición, si es una posición de esfuerzo físico o mental, cuáles son los problemas relacionados con la seguridad y la higiene, cuáles son las patologías o las enfermedades profesionales que podría padecer este colaborador ocupando este cargo. ¿Sí? En definitiva, cuando hablamos de las condiciones de trabajo hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la seguridad y la higiene ocupacional. El objetivo del puesto, la misión, el por qué existe esa posición dentro de la organización, las funciones y las tareas que va a tener que cumplir, los estándares de desempeño, cómo vamos a medir su desempeño. Por ejemplo, en un gerente de recursos humanos podemos medir su desempeño buscando que minimice, ¿sí? O mantenga por debajo un 5% el ausentismo o la rotación, ¿sí? O que sepa administrar el presupuesto anual del área, en fin. La forma en que nosotros vamos a evaluar su desempeño. Las competencias, y no solamente sus competencias, sino también el desarrollo, digamos, que tiene que tener, ¿sí? El contexto, con quién se va a relacionar interna y externamente. Cuando hablamos del contexto, lo tenemos que pensar, por ejemplo, en un gerente de recursos humanos,
En el contexto interno va a ser con los propios empleados, va a tener relación con los empleados, con el director, con el resto de los gerentes, con los jefes. Y si lo pensamos en un contexto externo, bueno, con el Ministerio de Trabajo, con la FIP cuando venga a hacer algún tipo de auditoría, con los proveedores de la ropa de trabajo. Tiene muchos campos de acción un gerente de recursos humanos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y por último, los requisitos, ¿sí? ¿Qué requisitos debe cumplir para poder ocupar este cargo? Y bueno, probablemente le pidamos que tenga al menos 5 años de experiencia, le pidamos que sea licenciado en recursos humanos o carreras afines, que, en fin, ¿sí? Que sepa inglés, en fin, todo lo que uno le pueda pedir para poder, digamos, tener a ese candidato ideal dentro de la organización. ¿Sí? Bien, esto es con respecto a la descripción de puestos. La segunda pregunta estaba relacionada con el proceso de reclutamiento. Cuando uno realiza un reclutamiento, podemos tener tres tipos de reclutamiento: interno, externo, mixto. Y si tuviéramos que presentar el proceso completo del reclutamiento, vamos a tener el análisis interno de las necesidades, el análisis externo del mercado y la selección de las técnicas a utilizar. ¿Sí? Cuando uno piensa en el proceso de reclutamiento, bueno, lo primero que tiene que entender es por qué necesito esta posición dentro de la compañía. ¿Qué beneficio me va a traer si contrato a este gerente de recursos humanos? ¿Sí? En definitiva, hacer todo un análisis interno de las necesidades de la empresa y ver si realmente vale la pena realizar esta inversión en la contratación, en este caso, del gerente de recursos humanos o de cualquier otro puesto. Después, un análisis externo del mercado. ¿Sí? Uno cuando hace un proceso cuando va a hacer un proceso de selección, estando en la etapa de reclutamiento, tiene que conocer más o menos cómo está compuesto el mercado de recursos humanos, el mercado laboral en función de las cantidades de búsquedas que se hicieron sobre esa posición, en los lugares geográficos en donde la empresa está asentada, cuáles son los niveles salariales que se están pagando, qué es lo que se está pidiendo para ese puesto, en fin, todo un análisis más profundo del mercado para poder ver cuál es la disponibilidad del perfil que estamos buscando y para poder también entender si vamos a conseguir esa posición que estamos buscando dentro del contexto en el que se encuentra la empresa. Y lo último que vamos a tener es la selección de las técnicas a utilizar. ¿Sí? Cuando hablamos de la selección de las técnicas a utilizar es si vamos a hacer un reclutamiento interno, externo, mixto, qué proceso de selección vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la descripción de puestos. ¿Sí? En la tercera etapa del proceso de reclutamiento tomamos absolutamente todas las decisiones necesarias. Volviendo a los tipos de reclutamiento, tenemos interno, externo y mixto. Normalmente el reclutamiento interno lo vamos a utilizar siempre y cuando tengamos mayormente la certeza de que vamos a conseguir al candidato ideal adentro de la organización. Cuando uno hace un reclutamiento interno, se va a encontrar con tres variables. ¿Sí? Podemos realizar un movimiento horizontal, ¿sí? En donde movemos una persona dentro de su misma línea jerárquica, de una gerencia a otra gerencia, de una jefatura a una jefatura. Podemos realizar un movimiento horizontal en donde le demos posibilidad de ascenso al colaborador y podemos pasar a un jefe de recursos humanos a gerente de recursos humanos, o puede ser a nivel diagonal, ¿sí? En donde subamos a una persona, no solamente de posición, sino también la cambiemos de sector. Por ejemplo, no sé, un jefe de ventas a una gerencia de recursos humanos. ¿Sí? Esos son los tres movimientos internos que uno podría realizar dentro de la organización, teniendo en cuenta de que el mejor perfil está dentro. Si no, tenemos que ir a buscarlo afuera, ¿sí? A nivel externo. Y a nivel externo, uno se va a encontrar con muchos canales de reclutamiento. Tiene que pensar seriamente en dónde o en qué lugar va a poder encontrar a ese profesional que buscamos. Si lo va a hacer a través de un portal de empleo, si lo va a hacer a través de la red social,
si lo va a hacer a través de un diario, si lo va a hacer a través de alguna consultora externa especializada, de una bolsa de empleo, de una feria de empleo, de un sindicato, de una universidad. Sí, tenemos múltiples canales de reclutamiento externo. ¿Qué es lo importante? Nosotros normalmente, para la posición de un gerente, si la empresa no está muy desarrollada o no tenemos información con respecto a si el departamento de recursos humanos está desarrollado o no dentro de la organización, lo vamos a buscar afuera, de manera externa. ¿Cómo lo vamos a buscar? A través de una consultora, ¿sí? Tampoco tenemos certeza de que exista el Departamento de Recursos Humanos adentro. Y no solamente lo vamos a buscar a través de una consultora, sino lo vamos a buscar a través de una consultora especializada. ¿En qué tiene que estar especializada esta consultora? En headhunting, ¿sí? Normalmente el puesto de gerente de recursos humanos, como algunos otros puestos, pueden ser considerados estratégicos para la organización y es necesario que en esa posición tengamos a el mejor talento disponible en el mercado. Y el mejor talento disponible en el mercado seguramente está trabajando en otra compañía, ¿sí? Entonces tenemos que ir a robarnos a ese talento que tiene la otra compañía para poder traerla a la nuestra, ¿sí? Entonces ahí vamos a utilizar el proceso de selección externo, el proceso de reclutamiento externo a través de una consultora y nuestro proceso de selección va a ser a través del método de headhunting, ¿sí? Tenemos que poder distinguir ya a esta altura la diferencia entre reclutamiento y selección. Cuando hablamos de reclutamiento es dónde voy a buscar o dónde voy a ubicar el candidato y cuando hablamos de selección es la forma en que lo voy a elegir. Y después tenemos una tercera etapa, una tercera pata, que es el reclutamiento mixto, ¿sí? Uno puede hacer un reclutamiento mixto interno y después externo, externo y después interno, o en su defecto puede hacer el mismo proceso en simultáneo, ¿sí? Cuando hablamos de interno seguido de externo, buscamos adentro, no encontramos lo que buscamos, tenemos que ir afuera. Cuando hablamos de externo y luego interno, nos pasa lo mismo, pero al revés. Y cuando hablamos de mixto, cuando hablamos de mixto simultáneo, buscamos el mejor perfil, tanto adentro como afuera de la compañía, y eso nos va a permitir no desperdiciar demasiado el tiempo. Bien, como nosotros dijimos, podemos utilizar cualquier tipo de modelos de selección o de métodos de selección. Podemos utilizar un método de selección tradicional, uno por competencias, o el headhunting, que es el que vamos a hablar. Cuando hablamos de tradicional, hacemos referencia a el que vamos a utilizar normalmente para posiciones básicas, ¿sí? Únicamente tiene entrevistas. Y después tomamos la decisión sobre quién vamos a contratar basándonos en ese proceso de selección. Después tenemos el proceso de selección por competencias. Cuando pensamos en esto, no solamente vamos a estar haciéndolo en función de la entrevista, no nos vamos a quedar únicamente con eso, sino también vamos a realizar distintos tipos de pruebas técnicas, situacionales, psicológicas, para ver si a quién vamos a contratar tiene las competencias que la posición necesita. Y después tenemos el headhunting, ¿sí? Que cuando hablamos del headhunting es buscar a ese candidato único que está trabajando en otra empresa y que nosotros necesitamos para la nuestra, ¿sí? Como dijimos anteriormente, eh, por tratarse de una posición estratégica, vamos a utilizar el headhunting. Ahora bien, el proceso de selección de headhunting tiene 8 pasos. Lo primero que vamos a hacer es contratar la consultora que vamos a elegir, ¿sí? Normalmente son consultoras especializadas que cobran entre un 25 y un 33% del ejecutivo a incorporar. Después tenemos que elaborar el briefing. Cuando hablamos de elaborar el briefing, hacemos referencia a la elaboración del perfil del puesto, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de perfil del puesto, es un poco más profundo, porque el consultor va a necesitar saber cuál es la cultura de la empresa, va a necesitar saber también
cuál es la cultura de la empresa, cuál es el estilo de liderazgo, qué es lo que estamos buscando, cuál va a ser la libertad de acción, qué vamos a ofrecer. ¿Sí? No solamente nos vamos a quedar con las funciones y tareas, sino vamos a tratar de indagar como consultores en absolutamente todo lo que tenga que ver con la organización, ¿sí? Para poder ubicar a ese candidato que se pueda adaptar a esta organización y pueda generar nuevos procesos y pueda mejorar las áreas, ¿sí? Cuando uno contrata un headhunter, lo que va a buscar es que le encuentre un candidato que pueda mejorar, ¿sí? El área para el cual lo están contratando y pueda mejorar también la satisfacción del personal. Después tenemos que ubicar a los candidatos. Normalmente los headhunters tienen plataformas propias, ¿sí? En donde poder ubicar estos candidatos, quizás de personas que ya hayan participado de otros procesos, ¿sí? O si no también, hoy por hoy tenemos una herramienta tan poderosa como LinkedIn, ¿sí? Uno a través de LinkedIn puede ir buscando candidatos y puede ir haciendo ofrecimientos. Y si no, como ya les dije, cuentan con bases propias también los headhunters con respecto a otros postulantes que se hayan participado o a personas que sepan que están abiertos, digamos, a nuevas posibilidades. Una vez que uno busca a los candidatos, tiene que invitarlos a una entrevista, ¿sí? El nombre de la empresa va a quedar anónimo prácticamente hasta el final del proceso. Sí, esta invitación a la entrevista es simplemente decirles que hay una empresa que los está buscando y que les gustaría conocerlo. ¿Sí? Y si la persona acepta, pasaremos a la primera entrevista preliminar. Normalmente esta entrevista es para intercambiar datos y opiniones con respecto a qué es lo que la empresa está ofreciendo y qué es lo que el postulante quiere, porque en definitiva no deja de ser una negociación. Normalmente se da en un lugar distendido, en un lugar neutral, en donde ninguna de las dos partes tenga injerencia. Puede ser como un almuerzo o una cena de negocios. A los candidatos que les ofrezca, que les interese el ofrecimiento, van a pasar a una segunda etapa. En esa segunda etapa, en esa segunda entrevista, vamos a tener una entrevista de profundización, a conocer todo el historial laboral, cuáles son los principales logros que obtuvo en la otra compañía, cuáles fueron sus fracasos también, de qué manera logró crecer, ¿sí? Vamos a recorrer todo su historial laboral para poder ver si este candidato es el ideal para la empresa. A lo que pasa en esta etapa, normalmente después de la segunda entrevista de profundización, ya le decimos cuál es la empresa que los quiere contratar. Las personas ahí pueden decidir continuar o bajarse. ¿Sí? Puede que no les interese trabajar para una determinada marca y tranquilamente hasta ese momento se pueden bajar. Después de la entrevista de profundización, viene la presentación de los finalistas a la compañía. Normalmente son 3 candidatos, una terna a la que se le presenta a la compañía, y es la compañía quien toma la decisión de contratar a uno por sobre otro, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que hayas visto en la entrevista. ¿Sí? Se presentan los finalistas y se presenta una carpeta con todos los datos y todos los antecedentes de este trabajador y los resultados, por supuesto, de la entrevista. Después tenemos la comprobación de referencias, ¿sí? Normalmente se hace al final del proceso porque uno durante el proceso no podría llamar a su empleador y decirle, che, mira, te estamos por sacar a tu gerente de recursos humanos. Bueno, entonces casi siempre se hace al final del proceso y prácticamente cuando la persona ya está contratada. Si no se comprueban las referencias de los 3, sino más bien de a quien hayamos elegido para que ingrese. Y por último, tenemos la planificación del ingreso. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de planificación del ingreso y no hablamos directamente de incorporación? Porque como se trata de una posición jerárquica, normalmente este gerente tenga
cuestiones abiertas en la empresa en la cual está trabajando actualmente y deba cerrar algunos temas antes de pasar a trabajar para la otra empresa, ¿sí? Normalmente, quien ingresa a través de un método de headhunting lo va a hacer después de 30 y 60 días después de haber sido contratado, ¿sí? Normalmente también en la empresa en la que trabaja se les otorga una gratificación extraordinaria por los beneficios que le hizo ganar a la compañía. Bien. Y por último, tenemos los costos laborales anuales de un trabajador, ¿sí? En este caso es un asistente de gerencia, en otros casos eh, será alguna otra posición, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el costo laboral anual de un trabajador? Normalmente acá vamos a ver los costos que están asociados al gasto macro que realiza la organización luego de la contratación del personal, ¿sí? Muchos me pueden decir, bueno, pero ahí te falta la ropa de trabajo, te falta el mobiliario. Sí, estamos de acuerdo. Faltan esos datos, pero acá nos vamos a concentrar en lo macro, ¿sí? En 4 conceptos básicos que son macro y que debemos conocer. Lo primero que vamos a tener como costo laboral anual es el salario, ¿sí? Por 12. Lo segundo que vamos a tener es el SAC, sueldo anual complementario, completo, ¿sí? Es un SAC, debido a que se lo vamos a pagar en el mes de junio y se lo vamos a pagar en el mes de diciembre, ¿sí? Uno, si quiere, a la hora de exponerlo, puede decir, bueno, el salario más el SAC son 13 sueldos, ¿sí? Es correcto decirlo de esa manera, o podemos diferenciarlo como lo hicimos en este momento. Después vamos a tener las contribuciones patronales. Cuando hablamos de las contribuciones patronales, vamos a estar haciendo referencia a la Ley de Reactivación Productiva y Solidaridad Social, aprobada en diciembre de 2019, en donde se estipuló que las empresas grandes iban a tener que pagar unas contribuciones del 26,4% y las pymes con certificado de MIPYME un 24%. Dentro de las contribuciones patronales vamos a tener el concepto de jubilación, el concepto de obra social, el concepto de Fondo Nacional de Empleo, de Instituto Nacional de la Seguridad Social de Jubilados y Pensionados y asignaciones familiares. Si esos 5 conceptos forman parte del 26 o del 24%. Si ustedes pueden seguir, en cada uno van a tener las fórmulas que hemos aplicado para este concepto. Y el último costo que vamos a tener es la RT y el seguro de vida. Y la respuesta a eso es de acuerdo a lo que coticen, ¿sí? No hay un monto fijo para ninguno de los dos conceptos, ¿sí? El de RT va a responder a la actividad en la que la empresa esté escrita y va a responder también va a responder también a la accidentología que tengan, ¿sí? A mayor nivel de accidentología, mayor va a ser el costo que uno va a tener que pagar. Y si no es lo mismo una industria que un comercio o alguien que preste servicios. Y el seguro de vida, que va a depender de la compañía que contratemos y de la cantidad de cápitas que tengamos. Sí, sí. Acá muchos me dirán, bueno, pero te faltaron las vacaciones. Bien, las vacaciones no forman parte del costo laboral anual porque hay una parte que la tenemos incluida en el salario, ¿sí? En todo caso, si uno quisiera ir un poco más allá, no nos va a mover la aguja en cuanto a costos totales, uno podría decir que lo que le faltaría a esto sería el plus vacacional, ¿sí? Cuando hablamos del plus vacacional, es ese dinero extra que nos pagan por estar de vacaciones y cuya fórmula únicamente para sacar el plus es tomar el sueldo dividido 30, a eso restarle el sueldo dividido 25 y multiplicarlo por la cantidad de días que correspondan, ¿sí? 14, 21, 28, 35, de acuerdo con lo que indica el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido entender
absolutamente todo lo que acabamos de explicar. Y como siempre les decimos, si les gustó este video, les pedimos que se suscriban, que nos comenten, que likeen este video y que también lo recomienden. Nos vemos en el próximo video.